Hola jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de probabilidad estadística. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos revisando en el video anterior sobre tablas de frecuencia. Realizamos esta tabla de frecuencia de acuerdo con los datos que teníamos, de acuerdo a nuestro conjunto de datos, y generamos nuestras frecuencias, nuestra marca de clase, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Es importante señalar que la frecuencia relativa acumulada al final, para saber que estamos bien, nos debe de dar la última frecuencia relativa acumulada 1. 1, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas estamos nosotros sumando de cierta forma el porcentaje que representa cada uno de estas frecuencias respecto al total de datos, que son 24. Entonces, es importante considerar esto. Bueno, ahora vamos a hacer el histograma de frecuencia, que es una gráfica de barras. Eh, Recordemos que de acuerdo a nuestros datos, generamos para la primer clase generamos una cierta frecuencia y por lo tanto vamos ahora a graficar eso a través de un histograma. Y el histograma no es otra cosa más que una gráfica de barras. Para esto, bueno, voy a hacer uso de algunos elementos de manera muy sencillita. Voy a utilizar un elemento que me va a permitir trabajar con él. Entonces, bueno, la primera frecuencia que iba más o menos en este sentido, lo voy a poner más o menos hasta aquí. Bueno, lo voy a reducir un poquito. Esa nos daba una frecuencia de 2. Entonces, esta frecuencia de 2 se refiere a la primera clase. Después, la segunda frecuencia era la segunda clase y esta iba aquí lo voy a pegar aquí, iba de 126 a 132 y era de 5, entonces más o menos lo voy a poner a la altura de 5. La tercera es de 132 a 138, aquí más o menos. Bueno, esto es y iba hasta, era una frecuencia de 9. Vamos a dejarla hasta aquí, abajito del 10. Bueno, yo ya tenía previamente rotulado estos ejes. Eh, Después el segundo pues era el de 5, simplemente lo copio, lo voy a poner de 100. Nada más que hay que tratar de ponerlo como que muy alineado. De 138 a 144 y la última clase era de 144 a 145, que era de 3. Entonces voy a copiar y lo voy a generar hacia acá. Entonces lo voy a subir un poquito más. Ok, entonces este sería mi histograma de frecuencia, donde me representa cada barra, me representa la frecuencia respecto a cada clase, a su respectiva clase. Entonces, generé la frecuencia, los niveles de frecuencia, y también aquí generé sus respectivas límites de cada clase. Iniciamos en 120 y pasaba a 126, luego de 126 a 132, de 132 a 138, de 138 a 144 y de 144 a 150. Aquí lo que podemos hacer es simplemente como que alinearlos un poquito para que nos quede de mejor forma. Entonces, esta es nuestro histograma. Después, para hacer eh, el polígono de frecuencia, simplemente lo que vamos a hacer es unir el vértice, aquí el vértice con el vértice correspondiente con la marca de clase. Recuerden, la marca de clase es el punto medio de cada clase y simplemente utilizamos una línea para unir el punto medio de cada clase. Y esto que estamos haciendo nosotros es generar el polígono de frecuencia. ¿Ok? Es simplemente a través de
una línea de líneas rectas y los unimos aquí a la marca de clase. La ventaja, bueno, ahorita yo me estoy auxiliando de este programa PowerPoint. La ventaja es que aquí prácticamente nos da el punto medio o, o la mitad de cada barra, y eso pues me facilita mucho para guiarme. Posteriormente, ya que trabajemos con Excel y con otros programas de acceso libre o de acceso gratuito, esto se va a facilitar todavía mucho más. Pero ahorita de manera manual, sí quería que vieran cómo se hace estas gráficas. Ok, entonces ya tenemos aquí el histograma, que es esta gráfica de barras, y también tenemos el polígono de frecuencia, que son estas líneas rectas que van uniéndose conforme a el punto medio de cada clase. Entonces, bueno, este es nuestro gráfico de histograma y polígono de frecuencia. Ahora vamos a hacer el gráfico de polígono de frecuencia relativa acumulada o polígono de frecuencia relativa. Aquí lo que vamos nosotros a graficar va a ser la frecuencia relativa acumulada, que va de punto 83, punto 083, punto 292, punto 667, punto 875 y hasta la unidad. Entonces, de igual forma, yo ya tengo también rotulado. Bueno, aquí nada más, ojo, hay que hacer lo siguiente. Aquí esto es 0.5 y aquí sería 1.0, porque va de 0 a punto 5 a 1 a un entero. ¿Sale? Entonces, ese sería simplemente nuestra rotulación en la frecuencia. Las clases pues quedan totalmente igual. Entonces, bueno, voy a insertar un puntito, voy a auxiliarme nuevamente aquí de este programa de PowerPoint. Voy a utilizar un puntito. Ay, no lo encontraba. Ok, entonces el primero es punto 083. Ese lo vamos a alinear a 126. Entonces, bueno, lo vamos a hacer más o menos al tanteo, ¿eh? Ok, entonces ahí está, sería el primer punto. Vamos a tratar de alinearlo. Ok, ahí está. El segundo sería punto 292 y lo alineamos. Ok, perdón, lo estoy ya desalineando. Control C, copiamos y hacemos un pegado. Entonces sería punto 292. Ok, sería más o menos ahí casi a 3. Esto es muy al tantiómetro. Luego sería 667, ya pasamos de la mitad. Aquí ya pasamos de la mitad de ok. Hay que tratar de ponerlo ahí como que más o menos alineado. Ok, luego 875 lo alineamos con el 144, con el límite con el límite superior del rango 138-144, lo alineamos ahí. Y el último sería la frecuencia relativa acumulada de la clase o del rango 144-150 y lo alineamos con el límite inferior perdón, con el límite superior de ese rango 144-150. Entonces, de esta manera nosotros formamos el polígono de frecuencia relativa acumulada. ¿Qué podemos hacer? Simplemente igual podemos unir algunas líneas. Se pueden unir algunas líneas de los puntos para ver la forma más o menos cómo va el polígono de frecuencia relativa acumulada. ¿Sale? Y de esta manera ya tenemos nuestros tres gráficos de nuestra tabla de frecuencia. Esto les digo, esto es de manera muy artesanal, muy manual.
eh, y ya, tenemos ahora sí nuestro polígono de frecuencia relativa acumulada, o también se conoce como ojiva, una gráfica de ojiva. ¿Sale? Entonces, pues sería todo, jóvenes. Con esto realmente eh, terminamos de hacer un ejercicio completo en donde hicimos la tabla de frecuencia, calculamos los elementos que lleva la tabla de frecuencia y sus tres gráficos principales: el histograma, el polígono de frecuencia y el polígono de frecuencia relativa acumulada. Sería todo por el momento, yo me despido y nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos también en clase. Cuídense mucho, pasen un bonito día.